yo estaba estudiando idiomas modernos y yo tenía, pues desde mucho tiempo atrás, el sueño de vivir en otra cultura, en otro país. Claro. Estaba estudiando alemán, pero sentía que me faltaba como ese extra para hablar fluido. Y conseguí un programa con el que podía irme a Alemania a vivir un año con unos costos que eran manejables para mi familia, que en ese momento pues mi mamá era quien me apoyaba con ese proyecto. Okay. Y me fui a Alemania. En ese momento yo quería irme para pulir mi alemán y poder regresar, seguir con mi carrera y al graduarme dedicarme a ser intérprete y traductora. Eso era lo que yo quería para mi vida, ese era mi sueño. Entonces por eso no estaba como tan motivada por la parte del emprendimiento, aunque estaba presente. O sea, me gustaba la idea, le dedicaba pues cierta energía, pero no era mi foco principal. Estando en Alemania, viviendo esta experiencia, me doy cuenta pues de que había muchas personas que también estaban como yo haciendo lo mismo. Yo estaba como au pair, o sea, estaba en Alemania bajo el programa au pair, que me permitía vivir con una familia anfitriona que tenía niños pequeños. Yo cuidaba a sus niños y ellos me pagaban, me daban alojamiento, comida, seguro médico, un subsidio para el curso del idioma. O sea, era un programa muy bueno, pero por supuesto tenía como sus bemoles, ¿no? O sea, era una situación en la que vivías y trabajabas en el mismo lugar. La que se supone que era como tu familia de acogida también eran tus jefes. Entonces no era fácil manejarlo. Y conocí otras personas que estaban en la misma situación que yo y empecé a darles consejos, porque yo misma me enfrentaba a esos desafíos, buscaba las herramientas, me buscaba consejos de mi mamá, en general buscaba la manera como de sobreponerme porque te toca, o sea, tienes que hacerlo y eso es lo genial de esas experiencias que te obligan a crecer. Pero bueno, otras chicas a veces se quedaban como más enfrascadas en la crisis y yo les ayudaba como que bueno, pero habla con la familia, diles esto de esta manera porque ellos se comunican de forma distinta y empecé a aconsejar, a asesorar. Y bueno, ahí me fui dando cuenta de eso y en ese momento cuando también como que tuve ese otro aha moment de que hey, yo tengo como que una experiencia, un know-how, un instinto con el que puedo asesorar a otras personas que están pasando lo mismo que yo. Y en ese momento me dio por usarlo para crear contenidos. Y allí yo empecé como también con esa chispa de querer crear contenidos, abrí un canal de YouTube, hice 2 videos, hasta ahí llegué, pero venía como con mucho entusiasmo porque yo decía, bueno, o sea, ¿de qué manera puedo ayudar a las personas? Haciendo contenidos, creando más material en YouTube, que casi no hay porque tú buscabas au pair y te salían personas que tuvieron una mala experiencia y sintieron la necesidad de sentarse frente a una cámara a desahogarse, pero los que les iba bien, pues no tenían necesidad de contar la experiencia y no había casi material de eso. Y en ningún caso había material como que te ayudara, ¿no? Claro. Entonces yo quería hacer eso. Poco antes de regresarme a Venezuela, el papá de esta familia anfitriona con la que yo vivía me dice como, bueno, estábamos en una conversación hablando de la agencia que ellos contrataron, porque yo contraté una agencia en Venezuela para irme allá, y ellos contrataron una agencia allá para conseguir una au pair, una niñera. Entonces yo les estaba preguntando sobre cómo funcionaba el servicio de esa agencia de allá porque me daba curiosidad y entrando en ese tema como que poco a poco nos vamos dando cuenta de que realmente era viable que yo misma abriera una agencia y surgió como manera de chiste que recuerdo clarito que Marcus, ese papá me dice como que bueno Victoria, pero tú pudieses crear tu propia agencia en Venezuela porque yo les había hablado de la agencia con la que yo me fui, lo que me gustó, lo que no me gustó, el precio que pagué y me dicen bueno pero tú pudieses y yo ay qué cómico sí. Pero se me queda allí la idea y cuando regresé a Venezuela, que inmediatamente una amiga de mi mamá me buscó porque quería que ayudara a su hija a hacer lo mismo, yo dije, nada, esto es. O sea, ahora sí me queda mucho más claro que toda esta intención que yo tengo de ayudar a las personas que quieren vivir experiencias como esta o que quieren lograr las cosas que yo quería lograr y no saben que existe este tipo de programas, la puedo usar y puedo como poner todo esto al servicio de los demás a través de una agencia. Porque también me di cuenta de que crear una agencia pues no era tan difícil como yo pensaba y creo que ese es otro como momento clave del emprendimiento que pasas como de ver a las empresas como algo así súper grande y hay ese switch en el que te das cuenta de cómo se crea una empresa y te das cuenta de que tú lo puedes hacer. Claro. Entonces en ese momento cambió todo y ahí sí me
centré mucho más y lo vi como con Más mucho claro. más foco en que quería hacer eso, quería emprender, quería formar ya como que una marca, una empresa seria y empecé a trabajar.